Génesis, versículo 1 dice: Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Oren conmigo, hermanos, por favor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Es perfecta. Y sabemos que José no fue un hombre perfecto, pero sí, Señor, tú lo amaste, él te amaba y caminó contigo, vivió, experimentó y se gozó de tu presencia. Y, Señor, podemos aprender tanto de su vida. Quiero decirte gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas de él, las cosas que debemos evitar, cosas que debemos imitar. Y, Señor, nos anima su testimonio de fe. Es un gran ejemplo para nosotros. Nos hace pensar en Jesús, el mayor ejemplo de todos. Y por eso te damos gracias y pedimos, Señor, que sigas enseñándonos y que me ayudes a no decir nada que no quieres que yo diga, que solo diga lo que tú quieres que esta iglesia escuche, Señor. Gracias por lo bueno que eres y por seguir siendo paciente con nosotros, misericordioso, siempre amándonos y desafiándonos y corrigiéndonos cuando es necesario. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Bueno, hemos visto que ha pasado mucho, ha sucedido mucho en la vida de José desde que empezamos estudiando en Génesis 37, cuando él era uno de dos hermanitos menores, hijas de la esposa, no sé si preferida sería la palabra correcta, pero en una situación no monógama, tristemente, como la de esa situación de la vida de Israel, de Jacob. Sí, ella fue la consentida, la preferida, la esposa favorita, la Raquel. Y ella tuvo a Benjamín, a José, y José fue el primer nacido de ella. Entonces su padre le amaba mucho, le dio esa túnica de colores, y sus hermanos le aborrecían y querían matarlo. Y él incluso era tipo acusete con sus hermanos. Su padre le enviaba para que él pudiera ver qué estaban haciendo. Después daba reportaje de ellos. Y un día le envía a sus hermanos, después de que nos cuenta de sus sueños, pues es la vida de un soñador lo que estamos viendo. Después de tener estos sueños, su padre le manda a sus hermanos y ellos conspiran para matarlo. Pero después Rubén dice: no lo matemos. Y lo dice: pongámosle en el pozo, en una cisterna, ¿cierto? Y luego el Judá dice: ¿para qué matar a nuestro hermano? No sabía Judá que Rubén tenía la intención de volver y rescatar a su hermanito. Y Judá dice: mejor vendámosle, no hay por qué matarlo. Y ellos mataron a un animal, pusieron en esa túnica sangre. Tenía muchos colores, pero ahora el único color que importaba era el color rojo, carmesí, que tenía su túnica. Y llevan eso al papá, y el papá dice: wow, mi hijo está muerto. Ellos engañaron a su padre, tal como su padre había ganado a su padre. Y José es vendido como esclavo. Es llevado por unos madianitas, ismaelitas, le llevan a Egipto, vendido a Potifar. Y después vemos que, bueno, en ese entonces él tenía 17, 18 años. Nos dice la escritura que tenía 17 cuando estaba en el pozo. Y ahora él está en el palacio, en la casa de Potifar. Y en esa casa, la mujer de Potifar se fija en José. Pues José fue muy bendecido, muy prosperado por Dios. La mano de Dios estaba con José. Y todo le iba bien a José. De hecho, todo le iba bien a Potifar por causa de José.
por causa de la bendición del Señor. Pero la mujer de Potifar quiere tener relaciones no apropiadas con José y trata de hacer esto, y José sale corriendo, arrancando, y ella le agarra su ropa y él se fue corriendo, y después ella fingió como que él había tratado de hacer algo terrible con ella. Su esposo entonces le mete en la cárcel, muy probablemente la cárcel que él supervisaba, ya que Potifar era capitán de la guardia. Entonces le pone preso y allá él está en esa prisión, y vemos que de nuevo la mano de Dios le bendice. Es maravilloso. Donde él iba, le iba bien. Bueno, le iba mal y le iba bien. Le iba mal por lo que los hombres le querían hacer. Le iba bien porque Dios estaba con él. Y en esa prisión, nada de lo que se hacía sin José. Y después él interpreta, ¿cierto?, los sueños del jefe de los coperos y del jefe de los panaderos de Faraón. Y por medio de eso él llega al palacio eventualmente. Y allá en el palacio él interpreta los sueños de Faraón. Y Faraón necesita a alguien que pueda supervisar estos 7 años de abundancia. Y elige a José. José le dice, van a ser 7 años de abundancia, 7 años de escasez, como jamás se ha visto en la tierra. Entonces, por estos 7 años de abundancia iban juntando las cosas, ¿cierto? Amontonando todo y guardándolo para los 7 años que venían. Y justamente llegan los 7 años y Jacob y sus hijos no tenían comida. Entonces él dice a sus hijos, vayan. Primero solo van 10, ¿cierto? Porque no querían llevar al Benjamín. Bueno, mejor dicho, su padre no quería enviar a Benjamín. Y había perdido a José, ¿para qué perder a su otro hijo preferido? Su regalón, su consentido. Y ahora llegan, y por unas circunstancias el José toma preso a Simeón, el segundo mayor de la familia. Interesante que no llevó preso no encarceló a Rubén, sino al Simeón. Y después les dice, no vuelvan más si no vienen con su hermanito, con Benjamín. Y luego van entonces a su padre y comen sus comidas. Encuentran que el dinero todavía está en los sacos de comida, pensando que Dios les estaba castigando. Porque sin duda este varón de la tierra, el Señor de la tierra, quien era José, iba a pensar que habían robado eso. Pero no fue así. No habían robado, sino que José había devuelto el dinero. Luego llegan a su padre y comen toda su comida. No dice eso en el texto, pero en mi mente pienso, ¿y qué pasó con Simeón? Él está en Egipto. Vamos a vivir la vida nomás. Parece que Simeón no fue el favorito de nadie, ni de sus hermanos. Nadie reclamó por Simeón. Simeón habrá sido el mayor de todos los hermanos que conspiraron contra José. Nos dice algo de él, de su carácter. Entonces se acaba la comida y Jacob dice, vayan otra vez, necesitamos comida. Y lleven el dinero que se les devolvió. Y Judá dice que no, papá, no podemos ir sin Benjamín. Jacob no quiere, pero eventualmente se rinde y dice, ya, llévalo, vayan con Dios, hijos. Entonces Judá como que se fía por el Benjamín. Dice, si algo le pasa, papá, me puedes demandar a mí lo que pasó. Y van, y tuvimos todo lo que leímos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Ellos se sentaron con José, todos en orden de su edad. Y a Benjamín, ¿se acuerdan lo que pasó con su comida? Le dio 5 veces más porción que los demás hermanos. Y ahí llegamos al lugar donde empezamos a leer en Génesis 44, versículo 1, donde José le dice a su mayordomo que él les da muchísima comida y que devuelve el dinero de nuevo en sus sacos. Pero además, él dice, ¿y esa copa
Es mi copa, la copa real, la copa de plata. Coloca esa copa en el costal, así dice, ¿no? Costal, esa palabra siempre la olvido. El costal de Benjamín. El versículo 3 dice: venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Jamás haríamos esto, dijeron. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Así que llega el mayordomo y les dice: ¿cómo puede ser que han tratado así a mi Señor, que les convidó, les dio comida, les trató tan bien, y ahora ustedes le quieren robar su copa? Más encima alguna copa que se solía en Egipto hacer algún tipo, no sé, algo como magia, adivinando, leyendo el agua en la copa, o no sé cómo era, cómo hacían. Pero yo creo que personalmente opino que José no participaba en eso porque no era pagano. Pero les está diciendo: ¿cómo pueden robar esa copa tan importante? Y los hijos de Jacob dicen: no, jamás, nunca lo haríamos. Y ahora sí, son 11. Habían venido, ¿cierto? 10 de nuevo en la segunda vuelta, esa vez con Benjamín. Y también tienen a Simeón. Y se van para la casa los 11 hermanos. Y dicen: jamás haríamos esto. De hecho, si tú encuentres la copa aquí, que esa persona muera. Y todos los demás quedemos como esclavos. Hermanos, a veces decimos cosas sin pensar. A veces decimos lo primero que se nos ocurre por la mente. Disculpen el término que voy a usar, pero se da a entender. A veces tenemos diarrea de la boca. Decimos cualquier cosa que nos viene a la mente sin pensar. Y esto es lo que pasó aquí. Hermanos, tenemos que cuidar mucho la boca y no decir cualquier cosa. Proverbios dice: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Tienes que pensar mucho antes que hablar. Las palabras son muy fuertes y muy poderosas. A veces papá o mamá decimos algo a los hijos sin pensar mucho, pero después quedan heridos por toda la vida. O a veces hijos pensamos y decimos algo a mamá o papá sin pensarlo, y ellos quedan heridos toda su vida. A veces tenemos un mejor amigo y por una conversación la relación termina. A veces dañamos a nuestro cónyuge por decir algo. Tienes que pensar bien antes de hablar. Jesús dice esto en Mateo 12:36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Debemos pensar muy bien de nuestras palabras y no decir cualquier cosa que nos ocurre. No sé si ustedes se acuerdan de una historia donde Saúl iba en campaña contra sus enemigos, los filisteos, y en esa instancia Saúl, en el libro primero de Samuel,
Saúl hace un juramento ante el pueblo y dice, nadie puede comer hasta que dormimos. Y la persona que coma, que sea maldito. Así él dijo. Eso está en 1 Samuel 14, 24 al 29. Me imagino que en un momento de pasión, Saúl dijo eso. No quiero que nadie haga nada hasta que ganemos la victoria. Ni coman. Y si comen, que sean malditos. Con una maldición. Entonces toda la gente tenía miedo de comer. Y de hecho encuentran un lugar donde hubo mucho panal de miel. Imagínate soldados cansados por la guerra, con hambre, lejos de su casa. Lo que yo he leído muchas veces, cuando se iba a la guerra, se llevaba una galleta, no sé en los tiempos bíblicos, pero es algo que leí de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil en Estados Unidos. Se hacía una galleta que se llamaba Hardtack, ¿ya? Y esa era una galleta que no tenía casi nada, era como agua y harina. Y se hacía una galleta bien dura. Y esa galleta duraba meses. Y llevaban su bolso lleno de esa galleta. Y es lo único que comían así, como casi se les rompían los dientes. Y lo comían y lo comían y lo comían. Yo no sé qué habrá sido la circunstancia de ellos, pero encuentran miel, imagínate. Después de que el rey dijo, nadie puede comer, o si no sean malditos. Y nadie tocó la miel. ¿A quién le gusta la miel aquí? Oh, nadie tocó la miel hasta que llegó el Jonatán. Jonatán, hijo de Saúl, llega y él toma entonces una vara, como un palito, y lo mete en la miel y lo lleva a la boca y come. Y de hecho la Biblia dice que sus ojos fueron aclarados. Yo no sé cuánta hambre habrán tenido, pero el ejército estaba mal, necesitaban comer. Y Jonathan comió y como que se le abrieron los ojos. Y el pueblo le dice, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Jonatán no sabía. Entonces el pueblo se desfalleció, se desfallecía por eso. Y Jonatán dijo, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Él habló y dijo algo, que muera la persona que come. Pero no creo que haya pensado mucho. Y a veces decimos cosas así. No sé, el hijo se porta mal y decimos, ya no puede salir de la casa por un mes. Pero en enojo, ¿cierto? En el momento, pasa 1 o 2 días y nos estamos arrepintiendo. Ojalá que salga de la casa, no. Pero tenemos que pensar, ¿cierto? Antes de decir cosas, nunca digamos, tú eres inútil, yo no te amo. Tú siempre, ten cuidado con las palabras, siempre y nunca. Eso te va a ayudar mucho, cónyuges. Tenemos que aprender a pelear bien. Porque peleamos. No peleamos, pero discutimos, hay, ¿cierto?, desacuerdos a veces y tenemos que aprender a pelear bien. Y cuando tú estás en una conversación difícil con tu cónyuge, no debes usar la palabra nunca y no debes usar la palabra siempre. ¿Ya? Tú nunca me escuchas. Es mentira. Ella sí te escucha a veces, él sí te escucha a veces. No digas nunca, es una mentira. Tú siempre te enojas. No siempre se enoja ella, no siempre se enoja él. No digas siempre y no digas nunca, porque esas palabras no ayudan y solo causan rencor y amargura. No. Ten mucho cuidado con las palabras y hay que calcular muy bien tus palabras antes de decirlas. Yo recuerdo cuando era niño me gustaba saltar.
Como que había una roca aquí quizás y otra roca ahí. Y un espacio entre medio. Y a mí me gustaba saltar. O no sé, si había unos 10 escalones, me gustaba ir corriendo y saltar. O en mi skate hacerlo. Pero uno antes de hacer esto tenía que calcular bien. Antes de hacerlo. Y antes de decir una palabra, tú tienes que calcular bien esa palabra. Ellos no pensaron muy bien. La persona que tenga la copa, que muera. Oigan, ¿por qué están diciendo eso? Porque nosotros empacamos los costales y sabemos que no hay nada. Pero no empacaron sus costales la última vez y había todo su dinero. Entonces, ¿es posible que haya algo en tu saco que no sabes que está ahí? Sí. Hay que pensar antes de hablar. No, que no sea así. Si es así, todos seremos tus esclavos y mata a la persona que tiene la copa. Hay que pensar primero, hermanos. Antes de hablar, el que guarda su boca, guarda su alma. Así dice Proverbios 13:3. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Sigamos leyendo, dice en el versículo 10. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó, desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Otra vez supieron quién era el mayor hasta el menor. Eso me llama la atención. ¿Y dónde encontraron la copa? En el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Bueno, sigue el show, ¿cierto? Él no ha revelado todavía quién es. Entonces dijo Judá. Acuérdense de quién está hablando ahora. Judá es el hijo que no quería que muriera José en el pozo y dijo, mejor vendámosle. Judá es el hermano que dijo, bueno, papá rechazó la propuesta de Rubén cuando Rubén dijo, te doy mis hijos y llevamos a Benjamín de nuevo a Egipto para... Judá dijo, bueno, rechazó la propuesta de mi hermano mayor Rubén, quizás me acepta a mí. Él dijo, papá, él se fió por la vida de Benjamín. Entonces, ahora Benjamín va a ser, en palabras de ellos, matado. Y todos ellos van a ser esclavos. Judá entonces se dirige al Señor de la tierra, que es José. ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Me fascina ver que Judá ahora está hablando de Dios. Judá ahora es espiritual. O sea, ahora Judá es un cristiano, ¿me entienden? Es como cuando tú conoces a un ateo y las cosas, todo le van mal. Y después dice, Dios, ¿por qué yo? Se supone que no creía en Dios, pero ahora sí. Bueno, Judá como que de a poquito se ha ido despertando su conciencia por lo que ha hecho. El Espíritu Santo le está convenciendo y él está respondiendo a eso. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. ¿De qué maldad puede estar hablando, hermanos?
Ellos han sido muy honestos con José en Egipto. Él no está hablando de ninguna maldad en esa época. Sin duda tiene que estar hablando de la maldad que hizo en Génesis 37, que hicieron en Génesis 37. Hay una frase en la Biblia que dice, sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Han escuchado esa frase? Está en el libro de Números, capítulo 32, y el contexto es que había unas tribus de Israel, Rubén y Gad, si no me equivoco, que no querían pasar a la tierra prometida cuando Israel terminó sus 40 años dando vueltas. Entonces, primero, Moisés les dice que no, que eso no puede ser. Tienen que ir con sus hermanos, pensando que ellos simplemente querían abandonar a sus hermanos. Luego ellos le dan una idea y le dice, pero nosotros iremos para pelear la batalla con ustedes, y una vez que consigan la tierra y haya paz, entonces nos volveremos al otro lado del río Jordán, a nuestro lugar. Entonces Moisés les está diciendo que si no lo hacen, que va a ser pecado para ellos. Dice en Números 32, 23, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Si tú puedes imaginar que eres ¿cómo se llama alguien que hace carreras corriendo? ¿Un corredor? Atleta, ¿sí? Y el pecado está en tu carrera y tú vas muy adelante y uno puede pensar, ya me deshice de ese pecado, todo está bien. Tú miras para allá, todo está bien, no hubo consecuencia. Pero Dios dice, ten por seguro algo, tu pecado te alcanzará. Y hay veces que nosotros pecamos con nuestra propia voluntad y pensamos, no me va a pasar nada, nadie me vio, nadie sabe, pero saben que Dios sabe y tu pecado te alcanzará. El pecado es muy sutil. Vayan a Santiago 1, versículos 13 al 15, para que aprendamos un poco sobre la naturaleza del pecado y cómo es engañosa. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso es importante, ¿cierto? Dios no quiere que peques y no te va a tentar a pecar. ¿Ya? El 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, cuando tú decides pecar, ten cuidado y no digas, es que fue el diablo, es que fue el mundo, es que Dios, no, es por ti, es por tu concupiscencia, tus deseos desordenados. No puedes echarle la culpa a nadie. Entonces dice, uno es atraído y seducido. El versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué? La muerte, porque la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia. Entonces el Señor nos dice que el pecado y la muerte son un par. Y también el hecho de que seamos salvos, hijos de Dios, tengamos vida eterna, no moriremos eternamente, no significa que el pecado deja de tener como consecuencia la muerte. El cristiano que decide perseverar pecando y pecando y pecando, su fin será la muerte. Quizás no muerte espiritual en el lago de fuego. Sabemos que no podemos perder la salvación. Tenemos seguridad eterna en Cristo.
pero sí puede llegar a hasta morir físicamente. Si un hijo de Dios dice, ya no más quiero congregarme, no quiero leer la palabra de Dios, no quiero orar, lo único que quiero es el copete. Y decide que va a tomar, y tomar, y tomar, y tomar. Primeramente, sería dudosa su salvación, pero solo el Señor sabe si es realmente salvo o no. Pero segundo, el hecho de que sea salvo no significa que Dios le va a proteger del, perdón, ayúdenme con la palabra, cirrosis, se dice, ¿no? Del cirrosis. Igual el pecado sigue teniendo como consecuencia la muerte. Y podríamos hablar de muchos otros ejemplos también. Pero el pecado es tan engañoso que tiene deleite temporal. Tiene deleite temporal. Habla de eso el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 25. Habla de los deleites temporales del pecado. Pero son temporales. Y ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Y Judá se está dando cuenta de eso, hermanos. Hay una frase, no sé si lo han escuchado, pero dice, el pecado siempre te llevará más lejos de lo que tú querías. Siempre te tendrá bajo su poder más tiempo de él que tú querías estar. Y te costará más de lo que tú querías pagar. Ese es el engaño del pecado. Te va a llevar más lejos de lo que querías. Vas a estar más rato de lo que querías. Y te va a costar mucho más de lo que querías pagar. Entonces Judá aquí dice, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Dice el versículo 17, José respondió, nunca yo tal haga. O sea, no le gustó la idea de la justicia en los ojos de Judá. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. O sea, está diciendo, no voy a matar a la persona que tuvo la copa y los demás no van a ser mis esclavos. Él robó, él va a ser mi siervo, ustedes váyanse. El 18 dice, entonces Judá se acercó a él y dijo, ahora sí que escucho como sinceridad en la voz, desesperación. Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió. Y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama. Está contando una historia verdadera, honesta. Y ahora José escucha y él le está diciendo, yo conozco esa historia. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano no va con nosotros. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos. Porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia. Y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol.
Porque ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Puede ser que Judá está pensando, este hombre atiende a personas todo el día y no se acuerda de nosotros. Así que voy a explicarle bien todo lo que pasó. Pero José lo sabía mejor que Judá, mucho mejor. No había olvidado nada. Y aquí él le dice, Judá dice, si nosotros vamos donde Jacob, tu siervo, o sea, nuestro padre, sin Benjamín, él va a morir. Voy a hacerles una pregunta, hermanos. ¿Ustedes en algún momento han conocido a alguien? A veces sucede con los matrimonios bien ancianos, bien avanzados en edad, 40, 50, 60 años casados, que muere uno de ellos. El otro está 100% sano, pero dentro de una semana fallece también. ¿Han escuchado de historias así? Yo más que una vez he escuchado de esas historias. Lo llaman el efecto de viudedad. Y básicamente en inglés tiene un nombre un poco más modismo. Dicen que murió de un corazón roto. Esa es la forma de referir a eso. En inglés decimos, sí. Es posible morir por el duelo, morir de pena. Ahora, no es necesariamente los sentimientos que uno siente que muere, sino que el duelo provoca muchas otras cosas, como estrés, quizás cuando estaba viva tu esposa comías muy bien y ahora no comes bien. Hay muchas cosas que pueden afectarlo, pero es un fenómeno interesante que sucede y es básicamente lo que va a pasar a Jacob. Si muere Benjamín, Jacob no va a seguir viviendo. Lo dice 4 veces en el capítulo, que si vamos sin Benjamín, mi papá va a morir. En el 22, el 29, el 31 y el 34. 4 veces dice, si vamos sin Benjamín, mi papá va a morir. En el versículo 32 dice, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo, o sea, que yo quede en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá